Imaginen esto, un pasillo largo, vacío y silencioso en una casa antigua. Lucía, nuestra protagonista, acababa de mudarse y sentía que a ese espacio le faltaba algo, un toque de historia, de misterio. Un día, mientras exploraba una pequeña tienda de antigüedades en un rincón olvidado de la ciudad, se topó con una colección de retratos. Eran rostros de otra época, hombres y mujeres con miradas profundas, vestidos con ropajes elegantes y sombríos. La conexión fue instantánea. Sintió que esas pinturas le hablaban, que le contaban historias sin palabras. Sin pensarlo dos veces, los compró todos. De vuelta en casa, con un martillo y clavos, Lucía comenzó a transformar su pasillo. Uno a uno, los retratos fueron ocupando su lugar en la pared, creando una galería de extraños. Al terminar, retrocedió para admirar su obra. El pasillo había cobrado vida. Ya no era un simple corredor, sino un túnel del tiempo, un lugar donde el pasado observaba el presente. Esa noche, al pasar por allí para ir a su habitación, sintió por primera vez una extraña sensación. Una corriente de aire frío la rozó y tuvo la impresión de que no estaba sola. Se detuvo y miró los cuadros. Las miradas de los retratados parecían seguirla, penetrantes, casi inquisitivas. «Es solo mi imaginación», se dijo, y aceleró el paso hacia la seguridad de su cuarto. Pero la sensación no desapareció. Cada noche, al cruzar el pasillo, el sentimiento se intensificaba. Lucía empezó a notar detalles sutiles, cambios casi imperceptibles. La comisura de unos labios que antes era neutra, ahora parecía esbozar una leve sonrisa burlona. Unos ojos que miraban al frente, ahora parecían desviarse ligeramente hacia ella. ¿Era el juego de luces y sombras o algo más? Para comprobar si estaba perdiendo la cabeza, empezó a tomarles fotos con su móvil cada noche antes de dormir. Quería tener una prueba, una evidencia de que algo anómalo estaba sucediendo. Una noche, mientras revisaba las fotos en su cama, su corazón dio un vuelco. Comparó la imagen de esa noche con la de la noche anterior. No había duda. El retrato de una mujer con un severo moño y un vestido oscuro había cambiado. Su expresión, antes adusta y seria, ahora era de abierta hostilidad. Sus ojos parecían arder con una furia silenciosa. El miedo, un miedo real y paralizante, se apoderó de Lucía. Ya no era sugestión. Las pinturas estaban vivas y no parecían tener buenas intenciones. Trató de convencerse de que era una broma de su propia mente, agotada por la mudanza, pero en el fondo de su alma sabía la verdad. Esa noche apenas pudo dormir, sobresaltada por cada crujido de la casa. Las semanas pasaron y el terror se convirtió en una rutina macabra. Lucía evitaba el pasillo a toda costa, dando largos rodeos por la casa para no tener que enfrentarse a esas miradas cambiantes. Ya no tomaba fotos. El miedo a confirmar sus sospechas era demasiado grande. Los retratos parecían disfrutar de su angustia. Sus expresiones se volvían cada vez más siniestras, sonrisas que se convertían en muecas, miradas serenas que se transformaban en pura malicia. El pasillo se había convertido en una frontera prohibida dentro de su propio hogar, un territorio dominado por presencias que ella misma había invitado a entrar. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, un ruido sordo la despertó. No fue un crujido habitual, sonó como algo pesado cayendo al suelo. Provenía del pasillo. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, Lucía se levantó. El miedo le decía que se quedara en la cama, que se escondiera bajo las sábanas, pero una fuerza extraña, una mezcla de curiosidad y terror, la impulsó a salir. Armada con la linterna de su móvil, avanzó lentamente hacia la puerta de su habitación. La abrió con un cuidado infinito, asomando apenas la cabeza. El haz de luz barrió la oscuridad del pasillo. Recorrió la fila de retratos,
uno por uno, y entonces lo vio. Un hueco en la pared. El espacio donde debería estar el cuadro del hombre con la barba canosa y la mirada triste estaba vacío. El clavo seguía allí, solitario y desnudo. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Bajó la luz temblorosa hacia el suelo, buscando el cuadro caído. Y allí estaba, boca arriba, justo en el centro del corredor. Pero no era solo el cuadro en el suelo lo que la aterrorizó. Era lo que veía en él. Se acercó, paso a paso, como si caminara sobre cristales rotos. La pintura había cambiado drásticamente. El fondo solemne y oscuro ahora era una réplica exacta de su propia habitación. Los muebles, la lámpara, la ventana con las cortinas entreabiertas, todo estaba allí, y en el centro de la cama pintada había una nueva figura. Una figura que no estaba antes. Era ella, Lucía. Estaba representada durmiendo plácidamente, con el cabello esparcido sobre la almohada, ajena al horror que la rodeaba. El pintor la había capturado en su momento más vulnerable, y el hombre del retrato original ahora estaba de pie junto a la cama, observándola dormir con la misma mirada triste, pero con una nueva intención en sus ojos. El pánico se apoderó de ella. Retrocedió tropezando, con la respiración agitada y las lágrimas nublando su vista. Corrió de vuelta a su habitación y cerró la puerta con llave, atrancándola con una silla. Se metió en la cama, temblando incontrolablemente bajo las sábanas, sin atreverse a cerrar los ojos. No podía dormir. ¿Cómo podría, sabiendo que una versión pintada de sí misma yacía en un cuadro en el pasillo, observada por un fantasma? Pasó el resto de la noche en vela, escuchando, esperando, rezando para que llegara el amanecer. Finalmente, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, trayendo consigo una frágil sensación de seguridad. El día había llegado, y con él la oscuridad parecía retroceder. Después de varias horas, Lucía reunió el valor suficiente para enfrentarse de nuevo al pasillo. Quitó la silla, giró la llave y abrió la puerta lentamente. Contuvo la respiración y miró. El pasillo estaba en calma. La luz matutina lo bañaba todo, disipando las sombras ominosas de la noche. Miró hacia la pared. Su corazón se detuvo. El cuadro del hombre de la barba canosa estaba de nuevo en su sitio, colgado perfectamente en la pared, como si nunca se hubiera movido. No había rastro de que hubiera estado en el suelo. Lucía se acercó, incrédula. La pintura era la original. El fondo oscuro, la mirada triste del hombre, no había rastro de su habitación, ni de la figura durmiente. Había sido todo una pesadilla, un sueño terriblemente vívido provocado por el estrés y el miedo acumulado. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Quizás estaba perdiendo la razón, pero esa idea era casi preferible a la alternativa. Con una extraña calma, se dio la vuelta para regresar a su habitación, decidida a deshacerse de esos malditos cuadros ese mismo día. Pero al girarse, su mirada se posó en su propia cama, y el alivio se transformó en un grito ahogado que murió en su garganta. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas estiradas, las almohadas ahuecadas, sin una sola arruga. Estaba vacía, y mientras el sol iluminaba por completo el pasillo, los ojos de todos los retratos, al unísono, se clavaron en el espacio vacío donde, hacía solo unos instantes, se encontraba Lucía. Sus expresiones habían cambiado una última vez. Ahora todas compartían una misma mirada de triunfo silencioso y satisfecho. La colección estaba, por fin, completa. ¿Qué les pareció esta historia? A veces, las cosas que traemos a nuestro hogar tienen su propia historia, una que no siempre estamos preparados para conocer. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video.
Nos vemos en la próxima historia.